No, doctora. Rosemary acaba de tomar la palabra. ¿Algún otro alumno o alumna? Doctora, ¿puede explicar otra vez lo que es acerca del test de Chi cuadrado de Pearson? Lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta que en este momento lo que necesitamos es concentrarnos en mediciones y todas las mediciones hacia dónde van a ir, hacia dónde las queremos llevar, hacia una distribución de qué tipo. Cuando hablamos de probabilidades, ¿cuál es la distribución que se utiliza más en medicina? La de Gauss, doctora. La de Gauss, la distribución normal, ¿no es cierto? Entonces, eso quiero explicarles un ratito. Y chi cuadrado de Pearson se usa para variables cualitativas y las vamos a ver en estas siguientes semanas, ¿ya? Ahorita lo que tienen que concentrarse es en la distribución normal. Entonces, ahí quiero presentarles un Power para que ustedes tengan una idea mucho más clara, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Bien. Sí, doctora. Permítanme entonces aperturar el Power y voy a compartir la pantalla. A ver. Ya. ¿Se ve la pantalla bien? Sí, doctora. Ya. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la significancia estadística? Cuando se hace un trabajo de investigación, siempre buscamos la significancia estadística. Pero ustedes saben que por convención hay un valor arbitrario, ¿no es cierto? Cuando se hace una investigación nos exigen que el nivel de confianza sea del 95%. Y la significancia estadística, que significa el alfa, el error aleatorio, sea menor. ¿Cuánto queda si es 95% de confianza? ¿Qué error me estoy permitiendo? Menos del 5%. Menos del 5%, menor de 0.05 si hablamos en términos de probabilidades. Cuando lo hacemos porcentual es para comprendernos mejor, pero la probabilidad va de 0 a 1, siempre es positiva, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben de que siempre para tomar una decisión sobre una población tengo que hacer primero un diseño de investigación donde muy importante es mi muestra y que esa muestra sea representativa. Todos los valores que yo busque en la muestra reciben el nombre de estimadores. Y cuando yo hago inferencia a la población, estoy acercándome, aproximándome al parámetro. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Un estimador es en la muestra, un parámetro es en la población a donde yo me quiero proyectar, donde yo quiero que mi investigación se aproxime a esa realidad. Y la representación de esos estimadores en la media, por ejemplo, o promedio, que también se llama, que es una medida central, se representa con una X barra. En la población el parámetro es la letra griega, o sea, los parámetros en la población son letras griegas, los estimadores tienen su designación en otro tipo de letra o matemática. Entonces, la media es la mu en el parámetro. La desviación estándar se representa como S en la muestra y en la población con la letra sigma, la letra griega. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que estamos haciendo inferencia estadística. Nos estamos acercando al valor real. Y generalmente
para poder hacer esta inferencia, tenemos que llevar nuestros estimadores hacia una distribución normal. La distribución normal se caracteriza por solamente hacer la distribución de variables cuantitativas continuas. Toda esta tabla que ustedes y yo ya la tenemos lista, ha sido trabajada pues por Gauss y muchos matemáticos más probablemente, donde ya tenemos la tabla con todas las probabilidades que se puedan utilizar dentro de esa campana de Gauss, dentro de esa área. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tomo una muestra, todos mis valores están inmersos en esa área que está bajo la curva que forma la campana de Gauss. Habrán valores mucho más frecuentes y esos más frecuentes, ¿a dónde se van a concentrar? ¿Alrededor de la media o lejos de la media? Alrededor de la media. Alrededor de la media. Todo lo más frecuente siempre se va a concentrar cerca a la media, ¿no? Por eso es que el promedio es la suma de todos los valores dividido entre el número del tamaño de muestra. De ahí, esta campana de Gauss nos va a determinar, ya por este estudio de toda la densidad que tiene, va a determinar que sus valores centrales, quiere decir la media, la mediana y la moda, van a estar ubicadas exactamente con el mismo valor en el centro, por eso son medidas de tendencia central, y van a dividir esa imagen en una imagen en espejo. O sea que a cada lado de la media tiene la misma área. Y ustedes ya saben de que cuando trabajamos probabilidades y estamos acercándonos a esta distribución normal, se estandariza que más una desviación estándar y menos una desviación estándar está marcando un área de probabilidad de 0.68 o lo que decimos 68%. Al 95%, que es lo más conocido, estamos hablando de más menos 2 desviaciones estándar. Entonces, cuando ustedes tienen una muestra, todos sus datos van a estar contenidos dentro de esta curva. Una muestra, repito, cuya variable sea cuantitativa. Y cuando yo hablo del 95%, estoy hablando de más o menos 2 desviaciones estándar. Por convención, estamos diciendo que para las investigaciones se exige esa confianza. E igualmente, en clínica, cuando el médico ve que los valores caen fuera de más o menos 2 desviaciones estándar, el médico ya se alerta. ¿Por qué? Porque ahí están los extremos donde ya está lo patológico, lo anormal. Dentro del 95%, como que los valores son dentro de lo que hablamos de normalidad, ¿correcto? Y también podemos hacer un trabajo de investigación con un p-valor menor de 0.01, menor del 1%, y esto ya es casi en su totalidad 99.74% de probabilidad de que mi valor se acerque al parámetro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ustedes toman una muestra? Tienen que realizar un proceso que se llama tipificación o normalización. También se le denomina estandarización. ¿Qué significa eso? Que el valor que yo obtengo en mi muestra lo voy a llevar hacia la curva de Gauss, que ya tiene marcadas las áreas de probabilidades demostradas científicamente, matemáticamente. Entonces, una variable X de la muestra que tiende a una distribución normal, puedo yo estandarizar o normalizar o tipificar. Son los términos que se usan.
Entonces, en la teoría que ustedes tienen, lo que se demuestra es de que esta medición del QI, del coeficiente intelectual, se ha estandarizado. ¿Y por qué digo se ha estandarizado? Y acá viene algo que quiero que comprendan bien. Medir el coeficiente intelectual, ¿es una variable cuantitativa o cualitativa? A ver, Cuantitativa. 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 ¿por Tiene qué valores. cuantitativa? Porque hay valores. Ya, pero esos valores, ¿cómo se obtienen? A través de pruebas, preguntas y exámenes. Muy bien. Y esas pruebas, todas las pruebas para medir el coeficiente intelectual son mediciones cuantitativas. Pregunto. Me No. parece que le asignan un valor numérico a cada, de acuerdo al tipo de respuesta. Exactamente. O sea, pongámonos a pensar, ¿la inteligencia es fácil de medir? No, ¿no es cierto? Porque no solamente es una cuestión matemática, numérica, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, lo que yo les quiero decir es de que la curva de Gauss, la curva de normalidad, es para variables cuantitativas. Pero existen muchos software estadísticos que nos van a ayudar hacia esa normalización. Y un ejemplo de ellos es justamente la puntuación del IQ. El IQ, como ustedes acaban de decir, hay escalas, hay encuesta, hay una serie de mediciones, pero no podemos decir que es una variable cuantitativa. Y se le asigna rangos, como acaba de decir su compañero. Se le asignan valores. Y esos valores, a través de estas técnicas estadísticas, llevan a la normalización. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? La media del coeficiente intelectual se ubica, se normaliza justo a través de esos softwares estadísticos y se puede analizar justamente lo que estamos hablando. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Por eso es importante el análisis crítico de la literatura, de las investigaciones que ustedes lean, porque cuando hay, así como hablamos de manipulación de la variable, también hay manipulación estadística. Y esto es lo que debemos aprender a diferenciar. Lo que no significa que no tenga valor, por supuesto que lo tiene, pero ¿qué es lo que ocurre si la variable es cualitativa frente a la cuantitativa continua? Una variable cuantitativa continua se aproxima más a su valor real cuando usted la mide, pero en una variable que hay mezcla de cuantitativo y cualitativo, va a haber ¿qué problema? ¿Qué problemas ustedes ven cuando hay que evaluar una variable cualitativa y la estoy aproximando a una cuantitativa? Hasta el momento, con lo que ustedes ya conocen de epidemiología clínica, ¿qué creen que puede ocurrir? Errores, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de errores ustedes conocen? El error, el sesgo, el error sistemático y el otro error que es por el azar, ¿cómo se llama? El error aleatorio. Entonces, el error aleatorio y el error sistemático es lo que siempre el investigador y el que analiza críticamente un estudio tiene que estar atento. Entonces, lo que les quiero decir es que la característica de la curva normal es una distribución de probabilidades para variables cuantitativas, pero se puede utilizar transformando con valores en variables cualitativas, pero esa es estadísticamente, esa no es una característica de la curva normal. Lo otro, acuérdense siempre que la curva normal es simétrica, tiene sus medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? Media, mediana, moda, del mismo valor, ¿no es cierto? Y esto es lo básico que vamos a seguir utilizando, no solo en el curso, sino siempre
para la interpretación de la evidencia científica, porque casi todo se lleva hacia la distribución normal. Lo que no quiere decir que todo lo que ocurre en clínica siempre va a tener una distribución normal. Pero para esa significancia estadística necesito trabajarlo, necesito tipificarlo. ¿Me están comprendiendo lo que les estoy diciendo? Y si no, vamos a seguir insistiendo porque esto sí es básico para que todo lo demás resulte con ese objetivo que queremos de que ustedes formen ya un futuro de investigación, pero principalmente en este momento el análisis crítico de literatura científica, y para eso tienen que tener bases. Muy bien, hasta ahí ya los dejo para que puedan concentrarse en su prueba, su primera prueba, y quedamos entonces, hasta este momento yo voy a estar monitoreando, hay 32 alumnos, ustedes son 41, espero que se incorporen y adelante, pasen al Canvas y empiecen ya a esperar la prueba, empieza 12:20 y concluye 12:40. Terminada la prueba, pueden ya retirarse y el grupo de práctica, por favor, ingresa a la práctica. Bien, hasta ahí nos quedamos. Muy buenas tardes. Adelante con su paso. Ya, doctora, gracias. Hasta luego, Faith. Ya, Hasta doctora, luego. muchas gracias. Hasta luego, Kevin. Doctora. Hasta luego.
Bien, la mayoría ya ha terminado, así es que cerramos aquí. Vamos a pasar al grupo de práctica. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Que tenga buen día. De igual manera.